Ácido básico. ¿Eso es una ayuda, delegado? Puede haber también marginalia respiratoria aguda. Ya. Pero, ¿qué tiene si un paciente es acidótico? ¿Qué importancia clínica tiene eso? Sí, puede haber. Y para que no se desnaturalizan las metabólicas. Son las funciones metabólicas. ¿Qué dijiste? Es para que no se desnaturalicen las proteínas o funcionen correctamente, o funcionen en ciertos grados. A ustedes les importa que todo en el cuerpo debe tener un equilibrio. Y si no está en ese equilibrio, las funciones metabólicas se pierden. Todas las células funcionan a cierto pH. Si están por debajo o muy por encima de ese pH, no funcionan adecuadamente nuestros procesos metabólicos. Pero para saber AGA, tienen que saber de memoria. Y eso sí, no hay manera de que puede variar, no. Tienen que saber de memoria los valores. ¿Cuál es el valor del pH normal? 735, 735. Del CO2. 40 más menos 5. 35, 45. Del bicarbonato. 24 más menos 18, 22. 22. 22 más menos 22. 26. 24 más menos. A ver. ¿Cuál es el valor normal de la presión parcial de oxígeno? 180. 80, superior. Si es menor de 80, ¿hipox qué? Sí. Y si es menor de 60, insuficiencia respiratoria. Menor de 60. ¿Cuál es el valor normal de sodio? 135 a 145. De potasio. 3.55. 5. Vamos a dejarlo en 4.5 ya. ¿Y de cloro? 35. No me acuerdo. 100. 106, 90, Va más o menos de 100 más menos 5 ya. Cambia a veces con algunas bibliografías. Ok, entonces, cosas simples. ¿Cuál es el trastorno metabólico más común que hay? ¿Saben? Acidosis metabólica. Bien. Cuando el pH es alto, cuando es más de 7.45, ¿en qué pensamos? Alcalosis. Alcalina, calosis, alcalina. Y si es un pH bajo, acidosis. Si es solamente pH, ponerlo como alcalina y así bien. A ver. Y le voy a decir una cosa. No hay una única forma correcta y sencilla de leer el AGA. Todos tienen su forma de leer su AGA. Todos. ¿Ya? Y la idea es que todos llegan a la misma interpretación cuando ya han terminado de leer su AGA. Pero el leer el AGA no debería demorarles mucho tiempo. ¿Qué es lo segundo que deberían ver? Después del pH. Determinar el trastorno primario. El bicarbonato. Ok, puede ser bicarbonato. Y en este caso, ya que estamos hablando de bicarbonato, ¿qué pasa si tengo? Ustedes me dijeron que el más común es una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, si tengo una acidosis metabólica, el pH está bajo. ¿Y el bicarbonato cómo estará? Bajo. Bajo, porque el bicarbonato es una base. El bicarbonato es más ácido. Perfecto. Entonces, una acidosis metabólica, por ejemplo, aquí. Es lo más común, ¿no es cierto? El PCO2 para compensar también bajaría, porque el PCO2 es una... El PCO2. Es
PC2 bajaría porque el PC2 es un ácido. Todo lo que debería compensar, no todo en acidosis metabólica, sino en todos los trastornos metabólicos, lo que nosotros vemos es que el que debería compensar debería estar yendo en la misma dirección, o hacia arriba o hacia abajo de nuestra principal trastorno metabólico. ¿Y qué pasaría si es que no hay alteraciones en el CO2? O sea, si ustedes encuentran una acidosis metabólica y el CO2 está en 23, Debemos de determinar. está descompensado. O sea, ahí sí sería descompensado porque no hay un utilizar. El CO2 no está haciendo nada para poder compensar. ¿Y qué pasa si está el CO2 elevado? ¿Dónde dice? Intercambio. Mixta. Es un trastorno mixto. Es mixto. Y eso ocurre en todos, ¿ah? No solamente va a decir, hay una fórmula para saber la conversión. ¿Cómo se llama esa fórmula? Depende del Para trastorno. acidosis metabólica es el PC2 superado. Ya, pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre propio. De Winter. Se llama la fórmula de Winter, ¿ya? ¿Y cómo es la fórmula? 1,5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Por 1.5 Más 8 más 8 más menos 2. Más menos dos. Excelente. Excelente. Ustedes que son alumnos van a hacer su fórmula, pero cuando ya sean residentes, internos, asistentes, van a saber que siempre, chicos, siempre que hablamos, por ejemplo, de está en compensación, por ejemplo, si el bicarbonato está bajo, el CO2 va a estar bajo. Si está alto, o sea, si está lo contrario al bicarbonato, va a ser un mixto. Y si está normal, posiblemente esté descompensado. ¿Ya? Este es el ejemplo más claro que tenemos del trastorno hidroelectrolítico. ¿Ya? Lo tercero que vemos usualmente es el CO2. Y cuando hablamos de acidosis metabólica, ¿qué otra cosa más tenemos que ver? Solo en acidosis El metabólica. ANGAP. El ánimo, perfecto. Solo en acidosis metabólica. Y hay otros parámetros más que nosotros visualizamos en el ANGAP, que son lo que se llama exceso de bases. No sé si está en sus diapositivas exceso de bases. No estoy segura si está, pero también es algo que verificamos. ¿Sí saben lo que es el exceso de bases? Que se ve mucho en acidosis metabólicas. ¿Saben qué significa? Usualmente el exceso de bases es positivo o negativo. Positivo. Y cuando es negativo, ¿qué podría significar? A eso puede decir, el exceso de bases cuando es negativo es porque está alterado o es patológico. Y usualmente el exceso de bases nos puede decir cuántos litros o cuántos mililitros nos faltan en el paciente para poder llevar a valores normales de pH, bicarbonato, CO2. Lo vemos más como un trastorno de deshidratación, se valora bastante. ¿Ok? Entonces, si vemos los trastornos, el pH es alcaleno o acidez. Cuando hablamos de una acidosis metabólica, ¿qué trastorno estamos esperando? Que baje bicarbonato, ¿no es cierto? Sí. Y si hablamos de una acidosis respiratoria, Que sube el PC2. sube el peso. Y de una alcalosis metabólica, Que sube el Arriba bicarbonato. el bicarbonato. y
y en una alcalosis respiratoria que baja el PCO2. Si ustedes saben eso, con eso podemos empezar. Con eso podríamos empezar. Van a ver mucho en los hospitales que tienen un punto de corte para el pH. El punto de corte para el pH es 7.4. Escuchen, 7.4. Y si tienen, por ejemplo, un pH 7.37, por más que esté dentro del valor normal, lo consideran acidemia. Cuando hay un trastorno hidroelectrolítico, un trastorno ácido base, que necesitan manejar, ya comienzan a ponerle como una acidemia. No siempre, pero es lo más común que vemos. Estoy preocupada porque yo juraría que falta una diapositiva, pero no la veo cargada. Ahora sí, pequeños seres. ¿Les ha quedado claro lo de los valores, no es cierto? Eso tienen que aprenderlo de memoria. Y si no lo han aprendido, es momento de aprenderlo. ¿Okay? Entonces, todo lo que nosotros veamos sobre gases arteriales, fisiología, patología, sepsis metabólica, clorosis metabólica, tenemos que conocer que todo en el organismo, la hemostasis, ácido-base, y cuando te llevaron patología, ¿verdad? Bioquímica. Y en bioquímica no les enseñaron que para que la célula funcione necesita tener un pH en el citosol adecuado. Por eso que cuando ustedes ven acidosis muy severas, por ejemplo en cetoacidosis diabética, que es lo que más vemos, llegan pHs incompatibles con la vida. Son incompatibles con la vida porque no se hace ninguna reacción metabólica en esos pHs. Por ejemplo, cuando vayan al BAISA van a ver pacientes que llegan con pH en 6.7, 6.8, compatible con la vida. Pero llegan así. Ok. Entonces, todo lo que es homeostasis ácido-base, todo lo que es el pH es mantenido mediante mecanismos reguladores respiratorios y renales, que es un sistema CAF. Los valores normales van entre 7 y 30. ¿Otra vez? No puede ser. Ya. Y todos los valores normales, mucha, creo que otra vez se va a malograr esto. Si se vuelve a salir, llamamos al de al asistente. Delegado, por favor. Vamos a estar como hace 2 semanas.
Ella viene por lo menos casi yo siempre. Hola. Sí, eso se sabe, se pone Guarda, se le sale el ojo. Se pega. Oye, ¿dónde está el pan de visita? No, te dieron una barrita que se la robó. Ah. Pero se va corriendo. Se va corriendo y no va bien porque estaba mal. Y eso produce trabajo. Yo quiero limpiar la Ya. no te va a ayudar. ¿Qué salieron? Ah, mira. Enseña qué tal. Ay, de agua, eso es Cuando es menor a 7.4 hablamos de un paciente con acidemia, cuando es un pH mayor de 7.4 hablamos de alcalemia. Entonces, en la acidemia pueden haber aumento de ácidos, que por ejemplo va a producir una acidosis respiratoria, o una disminución de bases, que es el bicarbonato, que produce la acidosis metabólica, que es el trastorno más frecuente que nosotros vemos en pacientes hospitalizados en hipertensión. Y cuando hablamos de una alcalemia, cuando el pH es mayor a 7.4, cuando hay una disminución de ácidos, se habla de alcalosis respiratoria, y si hay aumento de bases, como el bicarbonato, que es lo que predomina, se habla de una alcalosis metabólica. Digamos que son los 4 trastornos básicos que nosotros tenemos para poder ir diferenciando. Y el que más vemos y el que se tiene que aprender la fórmula es de la acidosis metabólica, la fórmula del BIC. Bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. No es difícil, porque es al menos la que se tiene que aprender. Ok, entonces si empezamos con una acidosis metabólica, el cambio primario que se va a observar aquí es la caída del bicarbonato. Y el compensatorio es la caída del CO2. Siempre que hablemos de una acidosis metabólica, lo primero que se va a realizar es la caída del bicarbonato. Y la compensación es la caída del CO2. En general, cuando una acidosis resuelta, se da un desbalance entre la producción neta de ácidos, que es el PNA, y la excreción neta de ácidos. Y la excreción neta de ácidos se da por el NH4 más fosfatos menos bicarbonato. Y lo normal debería ser que la producción neta de ácidos debería ser igual a la excreción neta de ácidos. Entonces, en una acidosis metabólica, la producción neta de ácidos es mayor que una excreción neta de ácidos. Desde el
incremento de la producción neta de ácidos se va a dar, por ejemplo, en aumento de la producción de ácidos endógenos, como en la cetoacidosis, ácido láctico. ¿Por qué la cetoacidosis habría aumento de la producción de ácidos? Cuerpos cetónicos, ¿qué más? ¿Qué pasa en una cetoacidosis? El cuerpo forma cuerpo cetónico para tener mayor demanda de energía, porque el cerebro es el mayor consumidor de glucosa como tal. Tiene que formar un combustible aparte, y por eso encontramos la formación de cuerpos cetónicos, y aparte hay glicólisis aumentada en el paciente. Entonces, va a haber, como no se va a poder consumir, como no se va a poder, digamos, los células diana de los órganos, no pueden utilizar la glucosa para su producción de energía y no van a producir sus metabolismos aeróbicos, van a ser anaeróbicos y va a producir mayor acidemia, va a producir más cuerpos cetónicos y va a producir menos. Así es. Entonces, lo que se va a producir en este caso es los cetoácidos van a ser parte de la producción de los ácidos. Por eso es que vamos a ver la producción aumentada de ácidos. Ácido láctico, porque es una respiración anaeróbica en la célula que se da, ¿no es cierto? Eso también va a producir aumento de los ácidos. Y por ejemplo, en exógeno ya se puede dar por consumo, por ejemplo, de glicol, metanol o pérdida extrarrenal de bicarbonato. La disminución de la excreción se va a dar por aumento de la excreción de bicarbonato y la falla de los buffers urinarios. Y lo que obviamente esto se resalta acá porque lo que más vemos en las emergencias es cetoacidosis diabéticas. Los pacientes que están descompensados, diabéticos mal controlados o los diabéticos. ¿Se acuerdan que les había comentado que en la acidosis metabólica lo que nosotros valorábamos era el llamado anion gap? El anion gap puede ser normal o elevado. No hay un anion gap disminuido. El anion gap, llamado también brecha aniónica, son aniones no medibles. O sea, es lo que nosotros no podemos medir. Y es la carga aniónica no medible principalmente asociada a la albúmina. Refleja la presencia de aniones ácidos no cloruros y cada 1 gramo por decilitro de albúmina contribuye con 2.8 equivalentes del anion gap. Entonces, hay una fórmula para que nosotros podamos calcular este anion gap, que va a ser el sodio menos el cloro más bicarbonato. ¿Okay? ¿Y por qué se da esto? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que estamos sumando y restando? Los positivos menos la suma de los negativos, de las cargas. ¿Okay? Y el valor normal del anion gap va a ser de 8 a 12. Entonces, usted me dice, doctor, ¿de qué me sirve ya el anion gap? ¿Para qué me ayuda? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Y lo tengo que hacer en todas las acciones metabólicas? Sí. Y nos puede sugerir también ciertas causas o de las cuales se está produciendo la alteración del anion gap, ¿no? Cuando tenemos una acidosis metabólica con anion gap elevado, o sea, mayor de 10, 12, eso quiere decir que hay un aumento en las aniones no de cloro. Podrían ser de causas endógenas como hipoxia, la producción de ácido láctico, insuficiencia renal, cetoacidosis, diabética, alcohólica o ayuno. Y en los exógenos tenemos el consumo de etilenglicol, metanol y salicilatos. Si tenemos una acidosis metabólica con un anion gap normal, entre 10 a 12, podemos ver que podría ser de dos causas. Por ejemplo, por un aumento en anión de cloro, pero es la normalidad, no es tanto el aumento, es que está normal, que puede ser por cloruro amónico o el cloruro calcio. Y con la pérdida de bicarbonato, aquí, pérdida de bicarbonato, esto es lo que más frecuente se puede ver también, ¿no? ¿Por qué? Porque se da por pérdida de bicarbonato. ¿Y dónde perdemos bicarbonato? ¿En qué patologías? Las más comunes, diarreas. Diarreas. Por la deshidratación, las diarreas pueden dar también cetoacidosis. Drenajes externos, fármacos, uterosigmoidostomía. Y a nivel renal, fármacos ahorradores de potasio o hipoaldosteronismo. Un segundito. Ya. Acidosis tubular renal. ¿Ya?
metabólica anión K. Si es por endógenos o exógenos, endógenos tenemos la cetocidosis, hiperlactacidemia o la uremia, y en los exógenos por salicilatos o el alcohol, que es lo más frecuente. En la acidosis metabólica con anión K, cuando hablamos de los endógenos, hablamos de la acidosis urémica, que es producida por una capacidad reducida en la excreción renal de ácidos. Al inicio, el balance de hidrogeniones es mantenido por un incremento en la excreción de amonio, pero el nefrón funcionante. La excreción puede aumentar 3 a 4 veces y esta hiperproducción puede afectarse por la disminución de nefronas funcionantes. La hiperamonemia puede aumentar por la secreción tubular de amonio. Y en el riñón vamos a ver aniones como el fosfato y los fosfatos no van a ser retenidos. No hay excreción de hidrogeniones, o sea que vamos a tener una acidosis y no va a haber reabsorción de bicarbonato, por lo que va a ser una acidosis metabólica. Esto lo veríamos en qué tipo de pacientes. Si hay una capacidad reducida de la excreción renal de ácidos, enfermedad renal crónica. Los renales crónicos que vimos hace un ratito tienen usualmente acidosis metabólicas, que su cuerpo se acostumbra a estados de acidosis metabólica, porque son crónicos. Obviamente no son severos, ¿no? Pero tienden a tener acidosis metabólica. Y esa es una de las causas que nosotros siempre manejamos los AGAs en los pacientes que van a diálisis, para no producir mayores trastornos metabólicos. ¿Okay? Entonces la acidosis metabólica anión K, cuando hablamos de una acidosis urémica, existe una disminución de la absorción de bicarbonato aumentando su excreción. En estados severos, el umbral para la reabsorción de bicarbonato está reducido. Esto es acentuado por la hipercalemia, hiperparatiroidismo y la expansión de S. Los datos se van a presentar con una tasa de filtración glomerular menor de 25, un anión K menos de 20 miliequivalentes. Y encontramos uremia e hipercalemia, una enfermedad renal crónica, que es lo más característico. Y la acidosis metabólica de anión K, los endógenos, por acidosis láctica, puede ser producto final de la glicólisis anaerobia, lo que estábamos comentando, ¿no? Si no hay una respiración aeróbica, lo que va a producir es anaeróbico. Y si hay una glicólisis anaeróbico, se va a producir deshidrogenasa láctica y se va a convertir en lactato. Entonces sí va a haber una acidosis láctica por tanto aumento del lactato en nuestra glicólisis anaeróbica. También. Eso se lo considera como un pH superior, menor a 7.20, creo. Es un criterio. ¿En sepsis o en qué? En shock séptico. Shock séptico no es criterio para diagnosticar shock séptico, no es criterio tual. Que te puede dar severa, ya, pero a ver, ustedes clínicamente podrían diagnosticar un shock séptico. Cuando no responde Cuando no responde a fluidos, a fluidos, bolos que extraen, por ejemplo, un bolo de 20 mililitros por kilo. Se puede dar un bolo, 2 bolos. Si hay refractariedad, nosotros podemos ver que hay necesidad de vasopresores. Cuando hay necesidad de vasopresores, que quiere decir que todos nuestros mecanismos compensatorios para la infección ya han sido sobrepasados por la misma infección, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de un shock séptico. No solamente el lactato, porque, perdón, el pH. Mayor a 2 mililitros. El lactato sí, cuando hablamos de lactato. Pero también hay otras causas, porque tenemos hiperlactatemia tipo A y tipo B. Algunas que se pueden ver, por ejemplo, en shock séptico, como ustedes bien comentan, pero hay fármacos que también producen aumento de lactato, como la metformina. Entonces, claro, la metformina puede aumentar el lactato. Entonces, siempre que den un dato que me parece excelente, hay que ver el contexto del paciente. A veces puede ser que encuentren un lactato alto, pero el paciente no tiene criterios de shock séptico. Puede ser, por ejemplo, farmacológico. ¿Sí? Entonces, siempre es con criterio de nuestro paciente. Entonces puede haber un desequilibrio entre la producción y la eliminación, y puede haber de dos tipos. El tipo A, que es disminución de la perfusión tisular, como acá bien vemos, shock, hipoxemia aguda o envenenamiento por CO2, y por tipo B, que es la ausencia de hipotensión o hipoxia, que es la falla hepática, neoplasias, metformina, etanol, salicilatos y la acidobudina. O sea, cuando hablamos de acidosis láctica,
pensamos en lo que eleva el lactato. Lo principal, como ustedes han dicho, es respiración anaeróbica, pero no es lo único. Entonces hay que ver bien el contexto en el cual se está produciendo esta acidosis láctica. Porque obviamente, ¿no? Con vasopresores, si estamos pensando en shock séptico, con vasopresores puede mejorar. Pero si es una hiperlactatemia solamente por uso de metformina, eso no va a responder con vasopresores. No vamos a bajar el lactato con vasopresores. Entonces hay que valorar bien el contexto del paciente. ¿Ok? Entonces tenemos, como ya hemos visto, la cetoacidosis diabética. Estos son los mecanismos que ya hemos estado conversando, ¿no es cierto? Tenemos mecanismos, como ustedes bien han mencionado, por el hecho de la respiración anaeróbica, la producción de los cuerpos cetónicos. ¿Cómo se llaman los cuerpos cetónicos y cuántos tenemos? Yo creo que sí. Ya. Está el. Un internito. Así es. Ay, no sé. ¿Cuántos existen? Tres, muy bien. Ya. Vicente, ¿no? Sí. Espera. ChatGPT, no, por favor. Ya le pregunté. Ya le preguntaste, ya sé que le preguntaste, no uses ChatGPT. ¿Cómo se llaman los tres cuerpos cetónicos? Chicos, bioquímica, ustedes van llevando antes que yo, recién, hace poco. Beta hidroxibutirato es el más común. Acetato y acetona. Me duele el corazón. Y yo les he preguntado eso en otra clase, creo. Ok, entonces cuando vemos estados de, por ejemplo, acidosis metabólica y vemos que va a haber por causas anion gap, por causas endógenas, vamos a ver que la cetoacidosis diabética no es solamente un factor, como hemos hablado, son múltiples los factores que van a hacer que haya una cetoacidosis. Por aumento de la acetona, porque va a haber, por ejemplo, producción de respiración anaeróbica y va a haber aumento del lactato, también se va a formar glicerol, y también porque van a haber efectos a nivel del glucagón, ¿ok? Todos estos factores van a hacer de que tengamos una cetoacidosis diabética. En la cetoacidosis diabética, en la cetogénesis se produce por degradación de ácidos grasos por la acetil-CoA y esta degradación ocurre ante la falta de insulina. Los cuerpos cetónicos son beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Se van a olvidar, por favor, nunca se olviden. Nunca se olviden porque esto les van a preguntar en su visita médica. ¿Y el más común cuál es? Beta-hidroxibutirato. No te olvides del beta. Beta-hidroxibutirato. En una infección severa existe aumento de la epinefrina y glucagón que aumenta la cetogénesis. ¿Ok? O sea, hablamos de shock séptico, por ejemplo. ¿Ya? Aumentan la cetogénesis. Algunos cetoácidos se eliminan por orina junto con los cationes sodio y potasio, por lo cual existe depresión de volumen e hipocalemia. La falla renal contribuye a elevar el anion gap. Entonces, aquí el déficit de insulina aumenta el glucagón y otras contrainsulares que van a producir liberación de glucosa hepática, produciendo hiperglucemia, poliguria osmótica, porque recuerden que la glucosa, al igual que el sodio, jala agua. Entonces, comenzamos a producir mucha glucosa de manera de sangre, se va a comenzar a filtrar por el riñón y baja. Hay un umbral, creo, a nivel renal. Hay un umbral, De así es. 80 miligramos. Así es. Entonces también ese es uno de los factores. El otro de los factores va a ser la lipólisis, que a través de la degradación de ácidos grasos pasan a cuerpos cetónicos, cetosis y producen acidosis. Y se produce acidosis más deshidratación. Este tema es bien bonito, deberían leer cetoacidosis diabética. Entonces, un paciente con cetoacidosis diabética en promedio, por ejemplo, un varón de 70 años que tiene una cetoacidosis va a tener un promedio de déficit de agua de entre 6 a 7 litros. Por eso es que las bases del tratamiento de la cetoacidosis es hidratación más insulinoterapia. ¿Y potasio? Depende. Potasio no en todo, depende del nivel de potasio que tengas al inicio. Porque hay cetoacidosis que vienen con hipercalemia. Porque recuerda que puede haber deshidratación, puede haber injuria renal. Recuerda que puede haber cetoacidosis con potasio normal. Entonces,
no está indicado el potasio para toda la cetoacidosis. ¿Cuál es tu criterio de darle potasio? Es si el control inicial, el potasio, está en menos de 3.3, le repones potasio y le dices insulina. Si está entre 3.3 y 5, le das insulina y le vas pasando potasio simultáneo. Y si está más de 5, 5.3, le das insulina sin potasio. Por eso, o sea, no en todo les das potasio. De 3.5 para abajo. De 3.3 para abajo, primero reto, luego insulina. Entre 3.3 y 5, 5.3 le das insulina y potasio juntos. Y si está más de 5, olvídate, solo insulina, no le repones nada. ¿Ya? Aquí están los criterios de cetoacidosis. Este año, en la nueva guía del ADA, del American Diabetes Association, ha cambiado los criterios de cetoacidosis diabética. Ya no es 250, es 200. ¿Y por qué? Las guías, ya muchas cosas les cuento. Las guías anteriores, o del año pasado ha cambiado, bueno, este año o el año pasado ha cambiado. Ustedes cuando vean guías de hace 2, 3 años, los criterios iban mayores de 250. De adultos. Las de niños y adolescentes siempre fue a partir de 200. Pero ahora ha cambiado, el criterio dice que ahora es 200. Pero no mucha gente se ha dado por enterar. Y eso es lo que usualmente va a ocurrir. En la cetoacidosis vamos a ver que hay una glucosa plasmática. Bueno, en estos criterios está en mayor de 250. El pH arterial va a ser menor de 7.30. Para hablar de una cetoacidosis, bicarbonato siempre es menor de 18. Presencia de cetonas en orina, presencia de cetonas en sangre. Osmolaridad puede ser variable y el anión GAP va a ser elevado. Aquí tenemos anión, de acuerdo, estos son los criterios de cetoacidosis. Pero lo que nos importa es cómo se está produciendo el anión GAP elevado, ¿no? Todo lo que está comenzando a elevar el anión GAP. ¿Ok? Entonces, en las partes exógenas tenemos intoxicación por salicilatos, que va a haber un compromiso principal de músculo esquelético, estimula el centro respiratorio produciendo una alcalosis respiratoria y aumenta piruvato y lactato, o sea, metabolismo glúcido. Los salicilatos tienen una acción de que desacopla la fosforilación oxidativa, va a producir estimulación en el centro respiratorio, produciendo aumento de la excreción de bicarbonato y aumenta los metabolitos. Entonces, esto va a producir aún mayor consumo de oxígeno y mayor producción de CO2. En la cetoacidosis alcohólica, en el etanol, la oxidación de etanol produce aumento del NADH. Este NADH aumenta la producción del beta-hidroxibutirato. El daño mitocondrial por etanol aumenta el NADH y existe el aumento de liberación de ácidos grasos libres. ¿Se acuerdan cómo se formaban los cuerpos cetónicos? ¿Se acuerdan algo de las reacciones enzimáticas? A ver, recínteme el ciclo de Krebs. Con la enzima citrato se deshidrata. Con la enzima No es la función de esta clase, lo que estaba molestando. Pero si se aprendieron la canción del ciclo de Krebs, como todos los alumnos de esta universidad, a buena hora. Necesitas acetilcoa. Necesitas acetilcoa y luego se forma la acetoacetato y el acetoacetato el beta-hidroxibutirato y la acetoacetato. Muy bien, excelente. No es la función de esta clase, me estaba molestando, quiero recalcar. Pero cuando hay consumo de etanol, ya, para convertir el metanol para hacer su metabolismo, el etanol, vamos a utilizar la enzima que es el NADH. Y esta va a producir acetaldehído. ¿Okay? También se va a ver la producción de la liberación de piruvato, que a través del lactato deshidrogenasa se va a producir NADH y NAD más hidrogeniones o el NAD solo, que va a producirse el lactato. Entonces, esto también va a contribuir a la producción de cetonas. Entonces, lo que va a producir que la cetoacidosis alcohólica, la oxidación del etanol va a producir el aumento del NADH, de esto de aquí, de la producción. Esto va a producir que aumente el NADH y aumente también la liberación de los ácidos grasos libres, y la liberación de ácidos grasos libres va a contribuir a la producción de los cuerpos cetónicos. Entonces se va perpetuando de forma espontánea la producción de cuerpos cetónicos. Entonces no necesitas que el paciente esté en un estado hiperglicémico.
lo que se va a ver es que el metabolismo va a producir esta misma liberación y producir los 3 cuerpos cetónicos. Dentro de la cetoacidosis alcohólica, el metanol se metaboliza formaldehído, que se produce en el hígado y en retina, inactiva enzimas del ciclo de Krebs, ahora sí le sirve, y produce papilitis óptica que puede causar ceguera. ¿Han visto esos casos de intoxicación alcohólica o intoxicación por metanol, ¿no? Que se quedan ciegos los pacientes? Severos. El formaldehído se metaboliza ácido fórmico y produce daño tisular. ¿Ok? En la cetoacidosis alcohólica, el etilenglicol, la toxicidad por sus metabolitos va a ser por el glioxilato y el glicolato, ácido oxálico y los cetoaldehídos. Estos metabolizos producen anión GAP alto, recuerden, anión GAP alto, y el glicolato es el principal responsable de la acidosis metabólica. El oxalato de calcio puede producir obstrucción intratubular y falla renal aguda. Además existe deshidratación por diuresis osmótica por alcohol. Estos son los alcohólicos severos, ¿no? Los que toman alcohol para curaciones, los que toman perfume. Ah, los que toman, las sierras se toman mucho cañazo por medicina. Y hay alcohol, lo del alcohol medicinal también se lo toman los alcohólicos. Sí saben, ¿no? Sí saben eso. No vayan al MINSA, pero al MINSA guerrero, o sea, al OAIS, al 2 de mayo, van a ver eso. Van a ver eso. Ok, entonces cuando otra vez, la misma, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de la anión GAP, es lo que nos puede ayudar para más o menos distinguir ciertas patologías o saber qué es lo que estamos esperando. Ok, entonces las acidosis metabólicas no anión GAP o las hiperclorémicas puede ser de origen no renal o de origen renal. Cuando hablamos de un origen no renal, hablamos de un potasio normal o elevado o un potasio bajo. Y si son con anión GAP normal, hablamos de un potasio elevado o un potasio bajo. Sí, hay que distinguir, renal o no renal. ¿Ok? En las acidosis metabólicas no anión GAP o hiperclorémica, cuando tenemos de un origen no renal, hay que valorar lo que es el potasio. Si el potasio está bajo, tenemos que ver nuestras sales de cloro, por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, clorhidratos de arginina o lisina. Y si el potasio está normal o elevado, valoramos lo que son las pérdidas del tracto gastrointestinal, por ejemplo, en el intestino delgado, colon, secreciones pancreáticas o ileostomías. Mientras que las acidosis metabólicas hiperclorémicas, no anión GAP o hiperclorémicas, de origen renal, valoramos cuando el potasio está elevado, usualmente lo asociamos a uso de AINES, beta-bloqueadores, TIE-casara-2, espironolactona, amiloide, tiemterente, insuficiencia suprarrenal, enfermedad diabética renal o obstrucción de la vía urinaria. Mientras que las de origen renal con potasio bajo van a ser caracterizadas por acidosis tubular renal proximal tipo 2, que se da usualmente en mieloma múltiple por depósito de inmunocomplejos, uso de aminoglicósidos como la micacina, la acidosis tubular distal tipo 1, que es la nefrocalcinosis, que es la presencia de calcio, que va a dar hipercalciuria o hiperoxaluria, autoinmunes como lupus, Sjögren, enfermedad de Wilson o el uso de anfotericina B. O sea, lo que nos va a ayudar en este caso la acidosis metabólica no anión GAP o hiperclorémica, o sea, cuando hablamos de un anión GAP normal, es diferenciarlo de un origen si es no renal o es de origen renal y las etiologías que estamos enfrentando. En la insuficiencia suprarrenal consideramos la aguda y la crónica. ¿Consideramos la qué? La aguda y la crónica. Sí. Ah. Y acabando nuestras acidosis metabólicas, tenemos alcalosis metabólicas. Y las alcalosis metabólicas, alcalosis, hablamos de un pH elevado, no se vayan a olvidar, con un cambio primario que es la elevación de niveles de bicarbonato. La compensación es la hipoventilación alveolar con un PC2 elevado y un pH bajo. La compensación en alcalosis metabólica es menos efectiva. ¿Por qué? Porque la hipoventilación estimula los quimiorreceptores periféricos que aumentan la ventilación. Y existe acidosis intracelular cerebral por hipocalemia. En la alcalosis metabólica aguda existe un cambio acidótico del pH del líquido cefalorraquídeo por aumento del PCO2 activando receptores centrales. Conclusión, la respuesta ventilatoria es impredecible. O sea, puede causar cualquier reacción compensatoria ventilatoria.
Entonces, la alcalosis metabólica va a tener dos fases. La primera, que es una fase de generación, que es el nuevo bicarbonato es adicionado al extracelular, y una fase de mantenimiento, que es la nueva elevación, que ya es mantenida. El mantenimiento del alto nivel de bicarbonato ocurre por depresión de volumen, reducción de la tasa de filtración glomerular, hipocalemia o hipocloremia. Lo que tenemos acá. Las alcalosis metabólicas pueden ser tipo cloruro sensible o cloruro resistente. Cuando hablamos de cloruro sensible, van a estar asociadas a depresión del extracelular y cloro. O sea, va a ser hipocloremia, disminución del cloro. Y las causas van a ser pérdida de fluidos gastrointestinales o uso de diuréticos. Por ejemplo, ¿dónde se veía mucho esto? En las diarreas por vibrio cholerae, por vibrio cólera. Ahí se puede ver, por ejemplo, que eran con hipoclorémicas. Y en cloruro resistente, por ejemplo, asociado a expansión del extracelular, y la causa puede ser un hiperaldosteronismo primario o una hipocalemia. También podemos clasificarlas como de origen renal y origen no renal, y las de origen renal van a estar caracterizadas por una asociación de depresión de volumen extracelular y asociada a expansión de volumen e hipertensión. Mientras que las de origen no renal se está asociada a una depresión de volumen extracelular con una asociación de volumen expandido o normal. Al igual, la origen renal va a estar asociada a, esto ya lo leí, y uso de diuréticos como síndrome de Bartter por el uso de furosemida o síndrome de Kittelman como las tiazinas, asociado a expansión de volumen e hipertensión. Se puede ver, por ejemplo, en hipermineralcortisonismo, estenosis unilateral de la arteria renal, hiperaldosteronismo primario, hipercortisonismo y el síndrome de Linden, que se activa el canal sodio a nivel del sistema colector. Y del origen no renal, que va a ser por pérdidas gástricas, vómitos, sonda nasogástrica gravedad, hablamos cuando hay de repente alguna suboclusión o obstrucción intestinal, asociado a un volumen expandido normal, y lo vamos a ver en alcalosis hipoproteinémicas, con exceso de consumo de bicarbonato de sodio, administración de sales alcalinas como acetato, citrato, lactato o bicarbonato. ¿Cómo enfrentar un desorden metabólico? A ver, esto es lo que los comentamos en un inicio. Lo primero es que valoramos el pH, ¿no es cierto? Si el pH está menor de 7.4 y hablamos de acidosis y pensamos que nuestro más común es el bicarbonato, hay que valorar por segundo en orden nuestro bicarbonato. Si el bicarbonato está disminuido, hablamos de una acidosis metabólica. pH bajo, bicarbonato bajo. Y hay que saber, lo tercero que tenemos que saber es si está compensado o no está compensado. Fórmula de Winter, bicarbonato por 1.5, ese resultado más 8 más menos 2. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es que si nuestra acidosis metabólica es una acidosis mixta, es una dosis compensada o en vías de compensación, con una acidosis metabólica descompensada. Obviamente, para esto hay que tratar la causa de fondo. Recuerden que los trastornos ácido-base no solamente tratamos dándole bicarbonato o dándole soporte respiratorio, si son, por ejemplo, trastornos respiratorios, ventilación mecánica. Si es una acidosis metabólica por una cetoacidosis diabética, el tratamiento también va a ir dirigido a darle hidratación, a darle insulina, reposición de electrolitos. Una pregunta por curiosidad. En una cetoacidosis diabética, ¿cómo se repone bicarbonato? Tengo una cetoacidosis diabética, ¿cómo se repone bicarbonato?
De 8 a 12 es el valor normal. Si vemos si está aumentado o normal, no existe ni un gap disminuido, por favor, no caigan en la trampa del examen de todos los años. Y hay que sacar el bicarbonato corregido. El bicarbonato corregido es el bicarbonato medido más el gap menos 2. Si es normal, no hay trastorno asociado, y si es mayor de 26 hay una alcalosis metabólica, y si es menor de 22 hay una acidosis metabólica con año gap normal. Se verifica trastorno metabólico asociado. Si hay un anión gap normal, hay que valorar el gap urinario, y si el valor es negativo, o sea, el valor normal debería ser casi 0. ¿Por qué? Porque el gap urinario vamos a valorar lo que es los positivos menos los negativos, o sea, sodio, potasio menos cloro. Si el valor es negativo, determinar el pH. Chicos, de verdad, soy sincera, esto no hacemos en los primeros. Esto es una cuestión práctica y académica. ¿Okay? Nosotros no medimos el gap urinario. A menos que sea una cuestión académica por algún tipo de lesión renal que se está investigando que no se sabe. Pero que con una cetoacidosis diabética yo valore un anión gap urinario, no sé quién hizo las diapositivas, pero se fumó, pero excelente. Es que ya, o sea, usualmente en las clases de trastornos ácidos bases nosotros les enseñamos hasta el trastorno secundario. O sea, si está compensado o descompensado, si es un mixto. Porque hay alteraciones que llegan a tener hasta un tercer trastorno. Por ejemplo, acidosis metabólica, más acidosis respiratoria, más un tercer trastorno. Por ejemplo, hasta ahí llevamos usualmente de residentes aprendemos. Ya a ustedes les enseñamos a leer el trastorno primario, a ver si está compensado o no, o si es un mixto, y ahí deberían dar ustedes. Pero esto ya hasta de nefrólogo, hasta el nefrólogo de repente lo hacen en nefrología, pero ni siquiera de rutina. Pero tienen que aprender teórica. Entonces, como no tenemos un anión gap normal, vamos a sacar el anión gap urinario, que el valor normal va a ser casi 0. Cuando el valor es negativo, hay que determinar el pH urinario. Si es menos de 5.5, vemos que sea origen renal. Si es mayor de 5.5, origen digestivo. Si el gap urinario es positivo, hay que determinar el pH urinario. Menor de 5.5, acidosis tubular renal tipo 4 o desnutrición, y si es mayor de 5.5 es un trastorno de acidificación urinaria reversible, acidosis tubular renal tipo 1 distal. ¿Ok? O sea, estas cosas nos sirven para ver el origen de la lesión que está produciendo la acidosis metabólica con anión gap normal. ¿Lo hacemos? Les mentiría, no lo hacemos. De rutina jamás, a menos que haya una mucha duda diagnóstica sobre cuál fue la causa de esta acidosis, que no tiene una explicación, se puede hacer. Pero usualmente, a ver chicos, si es de origen digestivo, va a tener pérdidas digestivas, suboclusión, diarreas, vómitos, algo. Si es de origen renal, posiblemente sea un renal crónico o una injuria renal aguda, va a haber elevación de SOA. Se puede, digamos, extrapolar o, digamos, asumir cuál es el tipo de origen. ¿Ok? Clasificación de la acidosis metabólica según un anión gap. ¿Y qué dice aquí? Mujer de 52 años con antecedente de obesidad mórbida y diabetes mellitus acude por emergencia con alteración del sensorio al examen presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 90, glucosa capilar 600. ¿Qué desorden ácido-base podría tener esta paciente? ¿En qué caso requeriría el manejo de su desorden ácido-bases? ¿En qué caso requeriría el manejo de su desorden ácido-bases? En todo, pues no, glucosa 600. No entendí la pregunta. Esa viene. Esa viene. Chicos, resumen de esta clase ya. Cuando ustedes tengan un AGA, les dije antes de empezar la clase, esto solo se aprende con experiencia. O sea, los AGAs solamente van a aprender si los leen. Si no tienen práctica en sus hospitales de AGA, hagan. Y antes de ir a hacer su
práctica tienen que memorizar lo que conversamos. O sea, ustedes tienen que estar seguros qué significa una acidosis metabólica. Significa que el pH está bajo, el bicarbonato está bajo. Ok. ¿Qué significa una acidosis respiratoria? El pH está bajo y el CO2 aumentado. Okay. Cuando ustedes tengan esos conceptos, van a poder interpretar su arte. Lo que más les voy a pedir que aprendan ahorita, lo básico que ustedes tienen que aprender es una acidosis metabólica. Eso es el básico. Si ustedes aprenden acidosis metabólica, los otros trastornos va a ser mucho más fácil, porque es lo que más van a ver ahorita. Y apréndanse sus valores de pH, CO2 y bicarbonato si no lo saben. Y practiquen y vuelvan a leer todas sus diapositivas, porque no se van a acordar de todo. Cosas claves que deben aprender: acidosis metabólica, alcalosis metabólica, cuáles son las causas más comunes,